Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Volkswagen Golf. La plataforma PQ35 permite la tracción total, y los familiares Golf R y Golf Variant Synchro la tenían. Pero los Golf normales, incluido el GTI, prescinden de él. Los coches con tracción total son una rareza. En comparación con cientos de miles de coches con tracción delantera, su cuota no se nota en absoluto. Pero por si acaso, te avisamos que la tracción total es enchufable, con embrague Haldex. No tiene ningún problema especial. El acoplamiento Haldex 2, utilizado en la quinta generación, tiene una bomba hidráulica accionada por un eje cardán y control electrónico. La carga relativamente alta del sistema hidráulico requiere cambios de aceite regulares, pero la mayoría de las averías son relativamente simples y las averías suelen manifestarse no como un fallo de la transmisión, sino como su activación en el momento equivocado. Las transmisiones de los coches con tracción delantera son sencillas y fiables. Con un mantenimiento mínimo, todas las unidades funcionan durante décadas. Con motores potentes, el recurso de las juntas homocinéticas es algo limitado, pero este no es un problema muy urgente. Las transmisiones manuales de 5 velocidades de la serie 0A y 0A4 se utilizan con motores de gasolina atmosféricos de hasta 1,6 litros de volumen. La vida útil de estas cajas depende en gran medida del estilo de operación y mantenimiento. El deslizamiento prolongado, especialmente en invierno, puede dañar el diferencial. Los fallos de rodamientos y sincronizadores tampoco son infrecuentes, especialmente cuando se conducen más de 200.000 kilómetros. En general, a la hora de comprar un coche conviene marcar bien la casilla. Como mínimo, compruebe el estado del aceite y escuche la caja de cambios en un ascensor. La posibilidad de sufrir averías menores y no muy leves es mayor en los modelos de 5 velocidades. Las cajas de cambios manuales de 6 velocidades 02Q, 0AJ y 02S son notablemente más fiables que las de 5 velocidades, pero en su mayoría también cuentan con motores de par. Y si bien pueden manejar motores 1.4 TSI de 122 caballos y motores atmosféricos de 2 litros con reserva, no lo hacen tan bien con un par superior a 250 Nm. También en este caso el diferencial cae en la zona de riesgo y los rodamientos sufren principalmente en los vehículos con motor diésel. Junto a ellos, las cajas también cuentan con volantes bimasa, que aquí cuentan con un recurso muy modesto. Es necesario controlar cuidadosamente los ruidos de golpe al arrancar y conducir a bajas velocidades. Un volante colapsado puede causar muchos daños y una avería solo se puede diagnosticar con garantía quitando el embrague y comprobando el juego. Afortunadamente, las reparaciones ya dominan estas piezas. Dado que los Golf D suelen encontrarse con un motor de 1,6 litros, la transmisión automática favorita es la Aisin TF61SC, también conocida como 09G. La misma caja también se puede encontrar con motores atmosféricos de 2 litros. En el Golf D, esta caja se sobrecalienta mucho debido al uso de un circuito estándar con intercambiador de calor, por lo que cuando se circula a más de 100.000 sin cambio de aceite, es posible que se produzcan sorpresas sumamente desagradables. Por otro lado, para los conductores tranquilos que no descuidan el cambio de aceite al menos cada 60.000 kilómetros, la vida útil de la caja de cambios, incluso sin alterar el sistema de refrigeración, será larga y las averías típicas serán económicas. Los problemas de la caja no están relacionados con la potencia del motor, sino con el estilo de conducción. El grado de contaminación del aceite depende principalmente de la temperatura y del número de aceleraciones que se realizan con el bloque flotante de un motor de turbina de gas. La caja lo pasa mal con aquellos conductores a los que les gusta exprimir hasta las últimas fuerzas el motor de 1,6 litros y con aquellos que conducen el coche en largos atascos en modo ciudad. En condiciones de conducción tranquila en la carretera, la temperatura del aceite, incluso con un termostato en el sistema que no funciona muy bien, no supera los 100 grados. Por cierto, quitar el termostato es muy sencillo.
Está ubicado en el tubo que pasa por encima de la transmisión automática, al lado del selector de marchas. Este procedimiento dura un máximo de 10 minutos y el efecto es bastante significativo. La temperatura desciende en promedio entre 10 y 20 grados. El ATF no se sobrecalienta en atascos prolongados y la temperatura casi nunca supera los 115 a 120 grados. Trabajar con aceite sucio desgasta enormemente el caprichoso cuerpo de la válvula y afecta su cuerpo. La caja se considera confiable, pero en la práctica realmente muestra su vida útil solo cuando se cumplen una serie de condiciones y modificaciones. Para la mayoría de los propietarios, la vida útil sin problemas es de 100 a 150.000 kilómetros, después de lo cual la caja requerirá reparación. Es cierto que existe la posibilidad de arreglárselas de forma relativamente económica. Las cajas de cambios DSG preselectivas son mucho menos habituales en el Golf V. Con motores 1.4 TSI, principalmente DQ200 y la primera serie 12 de la noche. Y por tanto el más problemático. La misma caja de cambio se instaló en el 1.6 FSI y en los motores diésel de 1,6 litros. Solo puedo decir que estas cajas resultaron ser un gran éxito, requirieron modificaciones de casi todos los componentes más importantes, desde la parte mecánica hasta la mecatrónica y la unidad de embrague, pero el diseño tenía un buen potencial. Como resultado de la modernización, las principales deficiencias se corrigieron, pero más tarde, en 2012 a 2013. Y de momento, el DSG del Golf D se ha modernizado en su mayor parte, pero la lista de cambios es estrictamente individual y, muy probablemente, será un misterio a la hora de adquirir el coche. Teniendo en cuenta los diagnósticos de alta calidad de este tipo de transmisión automática, no debe abandonar por completo la compra, pero definitivamente existen riesgos y son altos. Y el coste de las reparaciones suele ser comparable al precio del coche, alcanzando hasta el 30 a 50% de su valor, por lo que es posible que se produzcan sorpresas desagradables. Por otro lado, ahora están disponibles las reparaciones mediante tecnologías de derivación. Se ha acumulado la práctica de restaurar no solo la parte mecánica, sino también la mecatrónica y los volantes bimasa. Sí, y los embragues no son baratos, pero no tanto como en los albores de la caja. Rara vez se encuentran cajas de cambios DSG preselectivas más potentes de las series DQ250 y DQ500 con embragues en baño de aceite, ya sea en las versiones deportivas del GTI, Golf R o R32, o en el 1.4 TSI más potente con doble sobrealimentación y combinado con un motor de 2 litros. Motores diésel. Inicialmente, su diseño resultó ser más resistente y tenía menos puntos problemáticos, aunque es potencialmente más vulnerable. Estos robots tienen una bomba de aceite mecánica en funcionamiento constante y la mecatrónica funciona con aceite, que puede contener productos de desgaste magnético. Un filtro externo en la caja del DQ250 apareció hacia el final del lanzamiento del Golf V, lo que aumentó significativamente la confiabilidad de funcionamiento. En las versiones anteriores, basta con cambiar el aceite con la mayor frecuencia posible o colocar un filtro en el hueco del sistema de refrigeración. Aquí tampoco tiene éxito, con el mismo intercambiador de calor que la transmisión automática IC ni con el mismo termostato desafortunado. La parte mecánica de la transmisión también puede fallar. Además del desgaste bastante temprano de los cojinetes del eje secundario y de algún eje de transmisión, las horquillas de cambio se rompen con el tiempo. Si el aceite no se cambia a tiempo, la bomba de aceite también se desgastará prematuramente. El DQ500 de 7 velocidades, que no se instaló oficialmente en el automóvil, pero que aún se puede encontrar, es un swap popular, significativamente más confiable e ingenioso que el DQ250. Tiene un recurso mucho más estable y puede costar 300.000 sin problemas. Pero el conjunto de problemas es general y depende de la carga. Y en los coches con esta transmisión automática la carga suele ser elevada. La calidad relativamente baja de los productos de plástico y caucho, combinada con el uso generalizado de acoplamientos rápidos en máquinas más antiguas,
Crea las condiciones previas para fugas y numerosos reemplazos de tubos, mangueras y adaptadores no tan baratos. Los motores Volkswagen también se caracterizan por tener sistemas de ventilación del cárter demasiado complejos, lo que a veces provoca problemas innecesarios. La gama de motores del VW Golf V es bastante amplia. Los clásicos del género son, por supuesto, los motores EA113/827 de 8 válvulas con un volumen de 1,6 litros y 102 caballos. Serie BGU/BSE/BSF. Estos son los motores más simples y populares para este automóvil. El segundo lugar en popularidad lo ocupan los motores atmosféricos con un volumen de 1,4 litros de la serie BCA/BUD. El diseño es muy interesante, pero estúpido. El motor funcionó bien en coches más ligeros, pero le resulta difícil hacer frente al Golf V. También se encuentran varias versiones de los motores EA111 1.4 TSI y 1.6 FSI, aunque con menos frecuencia. Y aún menos comunes son los motores atmosféricos de la serie 2.0 FSI EA113/827 y las variantes TSI sobrealimentadas de la misma familia. En Estados Unidos hay muchos coches con motores 2,5 BGP/BGQ, pero no los tenemos. Un gran exotismo es el motor VR6 3.2 BV del Golf R32. Los motores diésel están representados por versiones de 8 válvulas de 1,9 y 2,0 litros con inyectores bomba de una docena de series. Incluso hay un motor diésel atmosférico de 2 litros y 75 caballos. Y Diesel GDA, versión 2.0 del motor con culata de 16 válvulas en la versión más forzada. En ciudad no hay necesidad de quejarse de la falta de tracción, incluso con transmisión automática. Y también es muy confiable. En primer lugar, por la sencillez. Este motor pertenece a la familia EA113/827, pero a diferencia de los motores de 20 válvulas de 1,8 y 2,0 litros, está extremadamente simplificado. El bloque motor es de aluminio, las camisas son de hierro fundido, la correa de distribución más sencilla sin reguladores de fase. No hay una admisión complicada ni siquiera EGR. El único inconveniente grave que puedo mencionar es la tendencia del grupo de pistones a coquearse, e incluso entonces, si no enciende el motor, cambie el aceite cada 15.000 o menos y vierta lo que quiera. Hay algunos defectos menores más. El colector de admisión de plástico es propenso a agrietarse en varios lugares y las juntas tienen zonas típicas de contracción. El termostato no es muy duradero, los cables de alto voltaje están muy cargados térmicamente y tienen una vida útil corta. Pero todo esto es económico de arreglar, las piezas de repuesto son baratas y están ampliamente disponibles. Sí, y el motor se puede reparar en cualquier centro de servicio. Encontrar un automóvil con un kilometraje de 300.000 y sin reparaciones importantes no es tan difícil, solo hay que hurgar con cuidado en los bloques en busca del kilometraje acumulado. También hay ejemplos únicos con kilometraje de más de 500.000 y bloque y culata originales que aún no han sido perforados. Los motores de 2 litros también pertenecen a la serie EA113/827, pero al igual que el motor de 1,6 litros solo tienen un bloque, una estructura de bomba de aceite y algunos accesorios. La primera generación de motores Volkswagen FSI/TFSI resultó ser muy prometedora desde el punto de vista del tuning, pero hubo muchos problemas con su funcionamiento. La mayoría de las quejas se refieren a los motores de aspiración natural de 150 caballos de fuerza. Su grupo de pistones resultó ser propenso al acoque y al mayor desgaste de los cilindros, y no existen medidas de reparación para un motor atmosférico con un bloque de aluminio y camisas de hierro fundido de paredes delgadas. El bloque de hierro fundido de los motores 2.0 TFSI sobrealimentados es mucho más cómodo de reparar, por lo que hay menos negatividad por los mismos problemas. Y los pistones del motor sobrealimentado se coquean mucho menos. Pero su equipamiento de combustible es igualmente caprichoso. En estos motores,
los ángulos de funcionamiento de las boquillas de inyección directa no se optimizaron inmediatamente, lo que provocó una gran mancha de aceite en una de las paredes del cilindro durante el modo de calentamiento y dificultó el arranque del motor en invierno. Una correa de distribución con un regulador tensor de fase en una transmisión por cadena del árbol de levas de admisión es bastante confiable, pero el regulador original es caro y, con un kilometraje de más de 200.000, es caprichoso. Además, el largo canal de aceite que se encuentra delante, si la válvula antirretorno pierde su estanqueidad, se vacía durante el tiempo de inactividad de la máquina, lo que, combinado con el desgaste de la cadena, las zapatas, los resortes y las juntas del tensor regulador, puede incluso provocar un deslizamiento de la cadena. La correa de distribución de los primeros motores utilizaba un tensor de correa hidráulico, que también es caro y tiene un recurso limitado. Si lo cambia con poca frecuencia, la tensión de la correa se debilita y el aceite del tensor llega a la correa. En versiones posteriores del motor, el tensor es mecánico y bastante fiable. El desgaste de la varilla de la bomba de inyección y de su leva de accionamiento también genera costes importantes. Pero las capacidades de ajuste del motor sobrealimentado de 2 litros cubren todas sus deficiencias, se le eliminan 230 caballos. En hardware original, y el potencial del bloque al reemplazar la turbina le permite extraer de él entre 300 y 350 HP. Con un recurso sólido. Por lo tanto, el motor resultó tener mucha más demanda para uso deportivo que su sucesor de la serie EA888. Pero los motores de aspiración natural, con casi la misma complejidad de diseño, no tienen la ventaja de una gran potencia. Simplemente no tienen nada que justifique un diseño complejo, una serie de enfermedades infantiles y un grupo de pistones fallido. Sin embargo, mucho depende de la versión del motor. Los motores AXW y AXX son notablemente más problemáticos que las versiones posteriores. La cantidad de cambios en el diseño de los motores posteriores es bastante grande y, en general, son más confiables. Pero tomemos nota de nuevo, lo más probable es que la caprichosa serie de motores ya haya sido reemplazada o actualizada a versiones más nuevas. Además, los coches con este tipo de motores suelen pertenecer a aficionados del modelo y de la marca, que los mantienen con esmero. Los motores atmosféricos con un volumen de 1,4 litros pertenecen a la serie EA111. Pero para muchos será un shock ver su correa de distribución, a diferencia de los famosísimos EA111 1.4 TSI y 1.6 FSI/1.6 MPI 16 voltios. Estos motores tienen correa de distribución. Además, con 2 correas, una de las cuales acciona el árbol de levas de admisión y la segunda acciona el árbol de levas de escape. A pesar de la simplicidad y el roble del diseño, tiene muchas deficiencias. Su mantenibilidad es algo limitada, el bloque tiene hilos débiles. Pero al mismo tiempo, los rumores exageran enormemente la magnitud del problema, calificándolo de único. Ahora todas las camisas y grupos de pistones de tamaños de reparación necesarios para la revisión están disponibles para los motores y, en general, se pueden reparar perfectamente. Es cierto que estos motores tienen un poco más de motivos de reparación de lo habitual. Otro motivo de dolor de cabeza para los propietarios es el complicado mecanismo de sincronización con 2 correas. El cinturón principal no es demasiado grueso, pero puede soportar sus 60 o incluso 90.000 kilómetros. Pero la correa pequeña tiene la mala costumbre de deslaminarse y rasgarse ante el menor exceso del intervalo de sustitución, entrada de aceite, sobrecalentamiento y otras situaciones típicas durante nuestra operación. Es sensible a la contaminación, a los cambios en la geometría de las piezas y al simple desgaste. Además, es bastante delgado y no soporta bien la carga. En motores más antiguos, es necesario controlarlo cuidadosamente, intenta deslaminarse a lo largo y sus restos pueden enrollarse alrededor de la polea de la correa de distribución principal, lo que definitivamente provocará que las válvulas se doblen. Bueno, además, este motor es un poco ruidoso. Y los taqués de rodillos no tienen una vida útil muy larga, si es posible,
vale la pena reemplazarlos en conjunto con una versión posterior si aparecen ruidos extraños. Los motores EA111 de última generación con transmisión por cadena de distribución son bien conocidos por todos los fanáticos de la marca. Desde el punto de vista de la capacidad de fabricación y la eficiencia, los motores son excelentes y su potencia también es buena, especialmente porque había opciones con doble sobrealimentación, con un compresor y una turbina. Pero también hay muchas deficiencias. El más evidente es una cadena de distribución fallida y con una vida útil corta, propensa a saltar al menor aflojamiento, con un diseño muy deficiente del tensor, que no se fija con un trinquete. Además, los pistones, que aguantan más o menos bien en las versiones de 122 caballos de los motores 1.4 TSI, se queman en los más potentes ante la más mínima alteración del sistema de combustible, desgaste y contaminación del sistema de carga. Los motores atmosféricos de 1,6 litros de esta familia tampoco funcionaron muy bien. Tienen los mismos problemas con la cadena, e incluso la inyección directa no estaba muy bien configurada, las primeras versiones arrancaban mal. El desgaste del grupo de pistones resultó ser significativo debido al diseño fallido del pistón, las camisas se desgastan con bastante intensidad y, a menudo, aparece un mayor apetito por el aceite. Ahora los motores de esta serie dominan bien la reparación. Las opciones con una cubierta frontal, tensor y cadena nuevos son bastante seguras y las piezas de repuesto son económicas. Pero, como ocurre con muchas otras unidades del Golf D, todo depende de cuánto se haya actualizado el motor. Sin embargo, en cualquier caso, el motor de 1,6 litros y 8 válvulas será mucho más fiable. Los motores diésel son raros y en su mayoría son motores de 8 válvulas con inyectores de bomba. Los motores no son malos, pero sus árboles de levas no son muy duraderos, no tienen mucha potencia y los inyectores de la bomba son caros y bastante caprichosos. El único motor diésel de 2 litros y 16 válvulas con inyectores de bomba es extremadamente raro, y esto es bueno, la culata es literalmente cristalina, se agrieta por sí sola y al menor mal funcionamiento del equipo de combustible o del uso de combustible diésel con alto contenido de azufre o un aditivo, es simplemente imprescindible. Esta es toda la información sobre los problemas del Volkswagen Golf. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.